hacer lo que tú has expresado en tu palabra. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y nos sometemos a ti, Señor, en esta hora. Rogamos que tú nos hables, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nosotros entonces estamos en esta serie de sermones en la que hemos estado reflexionando en el Padre Nuestro, una oración modelo, como ustedes muy bien conocen, una oración que no debiera dejarse o pasar de una manera tan rápida, por eso es que nos hemos detenido en cada una de las peticiones. Es importante aprender a orar, aun cuando pareciera que algunos creen que es algo natural, que pareciera que venimos a este mundo sabiendo orar, cuando la verdad no es así. Si ustedes y yo examinamos nuestras oraciones, nos daremos cuenta probablemente de que nuestras oraciones son muy centradas en nosotros. Venimos con un montón de peticiones, como si nos acercáramos a Shenlong, el dragón de Dragon Ball Z, ¿no? Teniendo 7 esferas y solicitándole a él nuestros deseos para que él llegue y los cumpla. Como si Dios fuera tal vez este mago de la lámpara de Aladino, que siempre está dispuesto a escucharnos, que siempre está dispuesto a concedernos lo que queremos. Como si no tuviéramos ninguna clase de relación, utilizando a Dios tal vez en ocasiones como una máquina de dulces, ¿no? Donde tú colocas una moneda y recibes lo que quieres. Sin embargo, el Padre Nuestro nos enseña que las cosas no son así. Y nos introduce, y eso es lo que hemos estado viendo. Y damos gracias al Señor por instruirnos. Así como los discípulos, ustedes y yo debiéramos estar agradecidos porque Él nos enseña a orar. Nos enseña a entender quién o a quién es al que nos dirigimos, a nuestro Padre. Alguien cercano, alguien que conoce tus necesidades, que conoce mis necesidades, que nos escucha, que está dispuesto como un padre a suplir aquellas necesidades que Él considera en su sabiduría que son buenas para nosotros. Pero también nos priva, como buen padre, de aquellas cosas que nos hacen daño. Por eso es que ustedes y yo debemos pedir de acuerdo a su voluntad. En ocasiones también Él nos hace esperar, porque forma nuestro carácter. No es simplemente pedir y recibir. Estamos hablando con un Padre amoroso, bondadoso, como leíamos anteriormente, ¿no? Del cual viene todo lo bueno, no viene lo malo. De Él viene todo lo bueno, y de lo cual ustedes y yo estamos muy agradecidos, aun cuando en ocasiones las circunstancias que vivimos no las entendemos, aun cuando las cosas que sufrimos son a causa de nuestros propios pecados, pero aún así, en nuestros pecados Él viene a socorrernos como un Padre. Nos limpia, pone de nuevo un anillo en nuestro dedo, nos recibe como hijos, no como esclavos, no como siervos, aun cuando nosotros venimos con la cabeza hacia abajo, no sabemos qué decir. Él está allí como un buen Padre, pero un Padre distinto, porque Él está en los cielos, porque Él es poderoso, porque Él puede cumplir y llevar a cabo su voluntad, aun cuando tú y yo no entendemos, aun cuando tú y yo no pedimos su voluntad, aun cuando tú y yo queremos hacer nuestra voluntad. Él está en los cielos. Y eso también es maravilloso, porque venimos a un Padre que es majestuoso, un Padre en el que tú y yo debiéramos concentrarnos. Hasta ahora, como lo hemos visto, en su nombre, santificar su nombre, en su reino, en que Él venga a nosotros su reino, y ahora también en hacer su voluntad. Y yo creo que esta es la oración más práctica, clara, y con la que creo yo, ustedes y yo, tenemos más conflictos. Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Solicitar hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en este mundo, me parece a mí que es una solicitud muy seria. Más todavía cuando pensamos en lo complejo que es no solamente solicitar eso, sino aceptar que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida.
¿Qué pasa si la voluntad de Dios es que tú te enfermes de cáncer? Y Él quiere trabajar en tu carácter a través de esa enfermedad. ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es que tú pierdas tu trabajo? Y Él quiere mostrarse ante ti como un proveedor. ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es que tú tengas que irte de aquí? Tengas que irte a otro lugar. Por temas de trabajo, tengas que iniciar de nuevo. ¿Qué pasa si por causa de tus deudas pierdes tu casa por la cual tanto has luchado? ¿Qué pasa si puedes pensar en tantas cosas, ¿no? Enfermedades, necesidades. Dios no solamente manifiesta su voluntad a través de cosas beneficiosas, bendiciones. Él también permite que ocurran situaciones en nuestra vida que no entendemos, que nos cuesta poder lidiar y donde la verdad para ustedes, así como también para mí, que somos personas pecadoras, nos cuesta pedir que Él manifieste su voluntad, porque ustedes y yo somos débiles. Ustedes y yo somos llevados a nuestra propia idea y siempre creemos que tenemos una mejor idea. Por eso es que nuestras oraciones son más instructivas que un derramamiento de nuestro corazón ante Él. Creemos que podemos instruirle al Señor de la forma en que Él debe proceder con nosotros, cuando la verdad no es así. Por eso es que nos concentramos más en nosotros que en alabarlo, en adorarlo, porque estamos tan ansiosos de que Él dé respuesta, solución a lo que está pasando, que nos distraemos. Por eso Jesús nos enseña, independiente de tus circunstancias, no te apures, adora a Dios, suplica por su reino, que su voluntad se haga en tu vida, que tú estés preparado, seas formado para santificar su nombre. Él tiene todo control, Él suplirá todas las demás cosas. Cuando decimos nosotros, Señor, hágase tu voluntad, ustedes y yo tenemos que reconocer que no tenemos la capacidad ni para aceptarla, ni para llevar a cabo esa voluntad. Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 192, el catecismo nos lleva a reconocer lo siguiente. Noten ustedes, por favor, quisiera yo leerles. Cuando ustedes y yo decimos, Señor, hágase su voluntad, ustedes y yo reconocemos que nosotros y toda la humanidad no solamente estamos totalmente incapacitados e indispuestos a conocer y a hacer la voluntad de Dios, sino que estamos inclinados a rebelarnos contra su palabra, a quejarnos, a murmurar contra su providencia y completamente inclinados a hacer la voluntad de la carne y del diablo. Por eso, por medio de esta petición, ustedes y yo pedimos que Dios, por medio de su Espíritu, quite de nosotros y de los demás toda ceguera, debilidad, indisposición y perversidad de corazón, y que dispuestos para conocer su voluntad por medio de su gracia, ustedes y yo nos sometamos a su voluntad en todas las cosas con la misma humildad, alegría, fidelidad, diligencia, celo, sinceridad y constancia de los ángeles en el cielo. Observen ustedes, qué potente declaración. Ustedes y yo no estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Y creo que es lo primero que tenemos que reconocer en esta hora. Porque si ustedes y yo estuviéramos dispuestos no solamente a hacer su voluntad, a vivir su voluntad, nuestra vida tal vez sería muy diferente hoy. Nuestras familias serían muy distintas. Nuestros hijos estarían caminando por un camino diferente. Nuestra nación, nuestra iglesia sería diferente. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta petición, tercera petición centrada en Dios, orar al Padre Nuestro, pensando en que Dios haga su voluntad,
es orar para que, primero que todo, tú y yo conozcamos su voluntad. Por otra parte, nos sometamos a Él y humildemente vivamos de acuerdo a un ejemplo en las Escrituras que hizo la voluntad de su Padre estando aquí en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay 3 ideas que yo voy a subrayar a partir de esto, que ya les he comentado. La primera, que cuando tú y yo oramos, Señor, hágase tu voluntad, esto primeramente involucra una responsabilidad para todos ustedes, para mí, para todos los que estamos aquí presentes. Y esta es conocer la voluntad de Dios de manera profunda y de una forma verdadera. No podemos, ustedes y yo, no podemos hacer algo que no conocemos, llevar a cabo algo que ustedes y yo no entendemos. Por eso, las Escrituras nos enseñan a nosotros que conocer a Dios es fundamental para la vida cristiana. La vida eterna, de hecho, consiste en eso, en conocer al único y verdadero Dios. Conocerlo es algo que debiera ser un objetivo tuyo, mío, independiente de mis capacidades o limitaciones. Tú y yo debiéramos conocerlo, porque conocer a Dios va a movernos, va a guiarnos hacia tal dirección y podremos de esa forma llevar a cabo su plan. Es así, por ejemplo, como Abraham se movió, dejó su parentela, dejó su tierra y se fue hacia un lugar porque Dios se manifestó a él, le habló y él obedeció. Eso es lo que nos enseña a nosotros Génesis capítulo 12. Es por esa razón también de que cuando ustedes ven al pueblo de Israel en el Sinaí, al entrar a la tierra prometida, Dios, antes de entregarles todo, Él revela su voluntad, los 10 mandamientos, y les enseña quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son aquellas cosas que deben creer, qué son aquellas cosas que deben rechazar. Él les muestra a través de su ley la forma en la que ellos deben vivir y distinguirse de las demás naciones. Es así también como ustedes observan a David en varias partes de los salmos solicitando: Señor, muéstrate, revélame tu palabra, tu voluntad, tu ley. Hay pasajes que apuntan hacia allá. Por ejemplo, hay un caso en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Josafat está en un aprieto, está frente al enemigo. Ellos son mucho más que ellos. Él está ahí encerrado, con temor, no sabe qué hacer. Su oración es esta: no sabemos, Señor, qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. En circunstancias adversas, el rey se humilla y solicita a Dios misericordia. David también, en el Salmo 143, solicita que Dios manifieste su voluntad a su vida. Noten ustedes cómo él lo dice: por la mañana, Señor, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que yo debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Nota tú, hermoso verso para poder memorizar, para poder apropiarse durante esta semana, para reflexionar en los devocionales. Si estás confundido, esta puede ser tu oración. Y Jesús, allí en este mismo sermón del monte, Mateo capítulo 6, versículo 33, Él habla de que tú y yo debemos buscar, intentar interiorizarnos acerca de cuál es aquello que involucra el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él va a añadir todas las cosas. Cuando tú y yo nos centramos en buscar su reino y su justicia, en vivir de una manera piadosa, en vivir de acuerdo a sus normas, etc. Entonces, buscar, conocer la voluntad de Dios es una necesidad. Y obviamente si tú y yo estamos orando para que Dios haga su voluntad en nuestra vida, tú estás sometiéndote aquí a 2 grandes responsabilidades. La primera de ellas, y es la que voy a subrayar en este punto, es la idea de que
tú y yo tenemos que aprender todo lo que esté a nuestro alcance acerca de su voluntad. Es decir, si tú estás diciendo, Señor, haz tu voluntad en mi vida, tú y yo debiéramos ser personas que leemos escritura, leemos libros, buscamos discernir la voluntad de Dios en este momento, en mi contexto, a la luz de un estudio profundo de las escrituras, de una manera humilde. Si hay un libro que tú y yo debiéramos subrayar, enmarcar, apuntar y cosas así, es escritura. Porque no existe otra forma en la que tú puedas conocer la voluntad de Dios que no sea a través de su palabra. Cuando hablamos de la voluntad de Dios en este contexto, no estamos hablando de la voluntad secreta de Dios. Por eso es una voluntad secreta. No es para ti. Pero la voluntad que queremos que Dios lleve a cabo en nuestra vida es esta, su voluntad revelada. Y esta voluntad es la que tú debes discernir, es la que tú debes estudiar, es la que tú debes aprender, es la que tú debes memorizar, es la que debería ser un pan diario. ¿Estás confundido, desorientado? Quizás tienes mucho rato tu Biblia cerrada. Hacer su voluntad es asumir una responsabilidad. Mi responsabilidad es que Dios me hable a través de su palabra. Si estás esperando revelaciones, sueños, consejos de otras personas, déjame decirte que todas esas cosas lo único que va a hacer es confundirte más. Conoce las Escrituras. Estudia las Escrituras con profundidad. Es impresionante cuántas personas hoy hablan acerca de fidelidad de las Escrituras, inspiración de las Escrituras, y no abren su Biblia, no leen las Escrituras, no las memorizan. Por ejemplo, ¿qué sabes tú acerca del profeta Zacarías? ¿En qué año se escribió? ¿A qué pueblo le habló? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no 1? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cuál es el propósito del libro de los Romanos? ¿Para qué Dios escribió una profecía llamada Apocalipsis? ¿Por qué tenemos esta cantidad de libros y no tenemos más o no tenemos menos? Todo esto está relacionado con conocer la voluntad de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia. Cuando tú dices, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, tú estás asumiendo una responsabilidad. Yo voy a estudiar tu palabra con humildad, con devoción, porque quiero yo conocerte, quiero yo aprender de ti, quiero aprender, ya que todo esto fue escrito, dice Pablo a los Corintios, para tu bien, para mi bien, para que no andemos en la oscuridad. Ya que como dicen los salmos, ¿no? Las Escrituras son una lámpara a nuestros pies en medio de un mundo de oscuridad. Entonces, cuando miramos esta porción de la palabra, esta frase breve, Señor, hágase tu voluntad, lo primero que estamos pensando, lo primero que tú y yo debiéramos pensar es, ¿cuánto conozco yo a mi Señor? ¿Cuánto lo conozco? ¿Cuánto sé yo de Él? ¿Cuánto yo sé de su propósito? ¿Cuánto sé de su obra, de sus atributos? ¿Te das cuenta que si tú y yo conociéramos más a Dios, quizás tendríamos menos miedo, estaríamos menos confundidos, seríamos unas personas más confiadas, independiente de las cosas que pasan en la televisión, en la noticia, en las familias, en el hogar? Si tú conocieras a tu Dios, si yo conociera a mi Dios, nuestra actitud frente a la adversidad sería distinta. Un conocimiento pleno de la soberanía de Dios nos llevaría a nosotros a confiar en Él, incluso en situaciones adversas, en las que no entiendo, aun cuando yo esté pasando por una situación grave, peligrosa. Mi Señor es soberano. Él tiene control de todas las cosas. Él tiene un plan, Él tiene un camino. Yo puedo confiar en Él. Pero esas afirmaciones no son frases cliché.
vienen de un resultado, de un estudio de las Escrituras. Entonces, esa es la primera idea que yo quisiera subrayar y llamarte, por favor, a volver a la Escritura. Si ustedes dejan esa Escritura, si ustedes dejan de leer la Biblia, si ustedes dejan de meditar en ella, me parece a mí que esto al final se va a convertir en un club social. Y yo creo que hay muchos mejores clubs que esto. Así que puedes comenzar a buscar otro lugar mejor, donde tal vez tengas mayores beneficios. Acá el único beneficio que tú y yo tenemos es Escritura. Lee la Biblia. La espiritualidad de la Biblia, la espiritualidad de la iglesia, también es tu responsabilidad. Cuando alguien va a tu puerta, toca a tu casa pidiendo ayuda, dime, ¿qué vas a decirle si no lees la Biblia? ¿Con qué consejos vas a impartir sabiduría si no hay palabra de Dios en tu boca? ¿Qué clase de conversación es la que tú tienes durante la semana? Cuando amigos vienen a tu casa, cuando tú vas a otras casas. ¿De qué hablas? ¿De fútbol? ¿De religión? ¿De política? ¿Y dónde queda la Escritura? Nuestro diálogo debe ser edificante. Nuestras palabras, nuestras conversaciones deben estar enfocadas en las Escrituras. Amamos las Escrituras, respiramos Escrituras, queremos explicar las Escrituras. Pero para eso necesitamos conocer las Escrituras. Si tú quieres que la iglesia viva de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, por favor, instrúyete, aprende, lee. No permitas que solamente un grupo de personas sean las que enseñen o que tengan conocimiento de las Escrituras. Esto no es solamente una responsabilidad de presbíteros el conocer las Escrituras. No es solamente una responsabilidad del pastor de conocer las Escrituras. Es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Escúchame. Allí está tu vida. Tu espiritualidad y relación con Dios. Es tu responsabilidad. No me lo vengas a cargar a mí, porque yo no voy a hacerme responsable de tu responsabilidad. Tú tienes que leer la Escritura. Tú tienes que orar. Tú tienes que orar por tu familia, tus hijos, tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu futuro. Tú. Yo también oro por ti, pero no es mi responsabilidad solamente. Es también tuya. Tu espiritualidad, hermano mío, depende de cuánto abres tú la Escritura, meditas en ella y oras. Mira qué sencillo esto, ¿no? No necesitas libros, no necesitas seminarios, no necesitas un doctorado. No. Abra Escritura, léala, ore y suplique al Señor que cambie su vida, su familia, su iglesia. Segunda cosa que el texto nos lleva a nosotros a pensar es que no solamente nuestra responsabilidad es conocer a Dios, sino someternos a su designio, independiente de nuestras circunstancias. Todos vinimos a esta iglesia o durante la semana vivimos experiencias diferentes. Lamentablemente yo no soy omnisciente. Yo no sé cuál es tu necesidad, cuáles son los problemas que tú tienes. Me encantaría poder conocerlos. Me encantaría también poder tener la respuesta para todas tus preguntas, tus conflictos. Pero aquí está, nuevamente, palabra de Dios. Si tú conoces las Escrituras, conoces a tu Dios, conoces el Evangelio, esta palabra de Dios, su palabra puede ser aplicada en todas las circunstancias de tu vida. Si es que tú decides entrar en la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela de Dios? Obediencia. Obedece a tu Señor a la luz de los principios claros. Dios no juega a las escondidas contigo, ni tampoco conmigo. Si tú conoces a tu Señor, lees las Escrituras, Él te mostrará a través de principios claros y sencillos que es pecado robar, que es pecado mentir, que es pecado insultar a tu esposa, a tus hijos, que no está bien sacar la vuelta,
que no está bien dejar tu espiritualidad, y así sucesivamente. La Escritura está llena de principios y verdades claras. Pero el problema es que tú y yo no queremos someternos a ella. No deseamos nosotros asumir las consecuencias de esta oración. Señor, hágase tu voluntad en mí. No queremos obedecer. Lutero, quien tomó estas palabras de una forma directa y de forma muy intensa, él declaró una vez lo siguiente, él dijo lo siguiente, al momento de orar esto. Obviamente lo está haciendo en un contexto siglo XVI, súper potente, tal vez para nuestro tiempo son palabras muy fuertes, pero él dice así: Señor, concédeme, dice él, la gracia de soportar de buena manera todo tipo de enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad, y reconocer que en esto tu divina voluntad está crucificando mi carne. Observa eso. Lutero dice: tú, Señor, en tu santa y bendita voluntad, utilizas las desgracias, la pobreza, el sufrimiento, la enfermedad, la adversidad para crucificar mi carne. Y él dice: Señor, concédeme tu gracia para poder aceptar tu bendita y divina voluntad. Qué potente es esto. Por eso, orar, Señor, hágase tu voluntad en mí, involucra oración. Porque esto de buena gana, en ningún sentido tú y yo estamos dispuestos a aceptar. Hacer esto, orar de esta manera, concentrarnos en la voluntad de Dios, es negarnos a nosotros mismos. Es dejar de lado nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros ideales. Pensar en que Dios va a hacer su voluntad en mi vida involucra dejar el timón, dejar de dirigir esto y permitir que Él lo haga conforme a su voluntad. Y si eso involucra pasar por pobreza, necesidad, enfermedad, bueno, tendremos que enfrentarlo. Obviamente es fácil decirlo, ¿no? Otra cosa es con guitarra, como se dice. Pero Lutero, un tipo hiper, ultra, macro depresivo, con un montón de dramas, dirigiendo una reforma, hombre débil y necesitado, explica y expresa estas palabras que tal vez a nuestra realidad son muy diferentes. Pero qué tremenda lección. Es verdad que nosotros con regularidad nos encontramos siempre haciendo nuestra voluntad, y por esa razón creo yo que orar así es difícil, pero tú y yo debiéramos hacerlo. Donde, como Calvino también comentaba, no solamente esto consiste en someter nuestra voluntad, sino también nuestros sentimientos, para que cuando lleguemos a estar abatidos, amargados o endurecidos por las cosas que sobrevengan, no solamente mi voluntad, sino todo mi ser pueda calmarse y de manera sumisa ser dirigido por Él. Tú y yo necesitamos ser fieles a la verdad que predicamos, ser fieles ante toda oposición, a esa verdad que tú y yo declaramos. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Tú y yo debemos someternos a esa verdad y de esa manera sobrevivir. No existe otra forma. De lo contrario, tú y yo nos perderemos en un mundo marcado por la adversidad. Este mundo no es un mundo ideal. Aquí las cosas no ocurren como debieran suceder. Está marcado por un mundo caído. La adversidad está a la vuelta de la esquina. La enfermedad, muy cerca de ti. Esta semana, de hecho, estuve pensando un poco, ¿hace cuánto que yo no hago un chequeo médico? No sé con qué me voy a encontrar, la verdad. Tengo miedo. Pero el Señor debe manifestar su voluntad en nosotros. Y Él trabaja en nosotros, trabaja en nuestro carácter, en nuestra vida. Pero hay una pregunta y es con el último punto en el que yo quiero terminar, y es: ¿cómo tú y yo podemos confiar
en la voluntad de Dios. Cuando la verdad es más fácil y más cómodo desconfiar o desobedecer. Por ejemplo, nuestros primeros padres, Génesis 3, nos hablan de personas que no confiaron en la voluntad de Dios. Hicieron las cosas a su forma, a su manera. Obviamente sufrieron consecuencias. Caín y su ofrenda fueron rechazadas. Nos comentan a nosotros Génesis 4. Ellos no siguieron los principios bíblicos. Caín no siguió el principio bíblico y hizo lo que quiso. La gente de Babel, en lugar de seguir el propósito divino de multiplicarse y henchir la tierra, ellos construyeron una torre y nuevamente también sufrieron las consecuencias. Es más fácil desconfiar, es más fácil desobedecer. Más todavía cuando tú miras las consecuencias que involucra obedecer. Ponete, por ejemplo, en los zapatos de Moisés. Obedecer a Dios significa enfrentar al faraón, el hombre más poderoso del mundo. Es mucho más fácil decir, no. Señor, soy tartamudo, tengo dramas, tengo problemas con mi esposa, no sirvo para esto. Piensa en un Abraham que mintió un montón de veces a pesar de que era un padre de la fe, porque tenía miedo de perder su vida. Mintió acerca de su esposa y de esa forma se libró en muchas ocasiones. Jonás escuchó la palabra de Dios de forma directa y en lugar de ir en la dirección que Dios le indicó, se fue en contra de su voluntad de manera deliberada, porque no quería que su pueblo fuera perjudicado. Joven rico, vende y deja todo, sígueme. Él se fue triste, es mejor quedarme con lo que tengo, voy a llorar un par de días, pero listo. Perdón. Siempre es más fácil desobedecer, desconfiar, que cualquier otra cosa. ¿Alguien podría tener un pañito para limpiar aquí, por favor? Pero, ¿cómo tú y yo podemos confiar? ¿Cómo podemos tú y yo estar seguros de que confiar es mejor? Aquí hay un ejemplo que yo quisiera resaltar. Y este ejemplo es la persona de Jesús. Yo creo que si tú y yo miramos a Jesús, tú encuentras la respuesta a aquello. Si hay una oración que Jesús dijo en el momento más crítico de su vida, fue esta: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, no la mía. Y eso es potente, porque Jesús en el Getsemaní nos dijo, a ti y a mí, que tú y yo podemos confiar incluso en la circunstancia más crítica y adversa. Tú y yo podemos confiar en que el Padre sabe lo que está haciendo, aun cuando eso sea un problema para nosotros. Por tanto, cuando tú y yo pensamos en esta frase de someternos a su voluntad, Jesús es nuestro ejemplo. Porque Jesús, en este sentido, nos enseña a través de su supremo acto de obediencia, de que no existe lugar más seguro para ti y para mí que someternos a ella, a la voluntad de Dios. Él dijo que someternos a su voluntad era su comida y era su bebida. Y él aprendió todo esto hasta las últimas consecuencias, que en este caso es la cruz. Entonces, no creas que porque tu situación es adversa, tu situación es complicada, tú necesitas buscar un segundo plan u otro camino. Jesús dice que ese no es el camino. El camino es seguir en ese largo y difícil camino de obediencia a hacer la voluntad de Dios, independiente de las circunstancias y las consecuencias. Por lo tanto, con esto concluyo. A menos que tú y yo no estemos completamente seguros de que Dios es nuestro Padre, tú y yo
no vamos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Si tú y yo confiamos que Dios es nuestro Padre, entonces tenemos la confianza de que Él cuida de ti y cuida de mí. Por tanto, con amabilidad, humildad, podemos someternos a Él. Y obviamente, sin esta confianza, sin confiar en que el que está guiando mi vida es mi Padre y que Él me ama y que Él quiere ayudarme, que Él forma en mí a Cristo, sin esa confianza, tú y yo siempre tendremos la tentación de ocupar el lugar de Dios, de ocupar el lugar que solamente le pertenece a Él, y siempre tú y yo buscaremos hacer las cosas a nuestra manera, y allí está nuestra frustración, nuestro dolor y todos nuestros problemas. Someternos a su voluntad debiera ser un compromiso tuyo, mío y de todos nosotros. Hay una oración que los metodistas wesleyanos recitaban cuando ellos se hacían miembros de la iglesia. Yo quisiera leérsela para que ustedes observen lo profundo que es esto. Ellos decían lo siguiente cuando ellos decían, ok, yo quiero ser miembro de la iglesia, cumplí con todos los requisitos y todo. Ellos decían y oraban de esta forma: ya no soy mío, sino tuyo, refiriéndose a su Señor. Ponme donde quieras, colócame con quien quieras, ponme a hacer, ponme a sufrir, déjame ser usado por ti o apartado por ti, exaltado por ti o abatido por ti. Déjame estar lleno, déjame estar vacío, déjame tener todas las cosas, déjame no tener nada. Libre y sinceramente te entrego todas las cosas para tu placer y tu disposición. Y ahora, oh Dios, glorioso y bendito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Que así sea. Y el pacto que he hecho ahora en la tierra sea ratificado también en el cielo. Amén. Y así cerraban esto. Nota tú. Ya no soy mío, sino tuyo. Colócame donde tú quieras. ¿Quieres llenarme? Lléname. ¿Quieres vaciarme? Que así sea. ¿Quieres que sufra? Sufro. Todo, sin lugar a dudas, con un solo propósito: glorificar el nombre de Dios. Y ese es también tu propósito y mi propósito. Propósito de nuestra existencia, tu vida, tu matrimonio, la iglesia, glorificar a Dios. Por eso, oremos para poder orar. Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. Vamos a tener un momento ahora para orar de nuevo. Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para reflexionar en tu palabra, donde reconocemos, Señor, nuestra necesidad, donde reconocemos, Señor, lo mucho que nos falta, las dificultades que tenemos para alinearnos, Señor, a lo que tú dices, a lo que tú quieres. Perdónanos si nosotros mismos hemos cavado el hoyo en el que estamos por rebelarnos, por ser desobedientes. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser necios, por ser llevados a nuestra idea. Reconocemos, Señor, nuestras faltas. Pero también, Señor, queremos en esta hora suplicarte que a pesar de nuestra desobediencia y pecado, tú nos libres. Ayúdanos. Venimos a ti, Padre, suplicándote que misericordiosamente tú obres a favor de nosotros y nos ayudes para tener un corazón dócil, obediente a ti, confiado en ti, en que tú, Señor, sabes hacer lo que nosotros no sabemos ni podemos hacer. Confiamos en Cristo, quien incluso en la circunstancia más adversa, Él se sometió a tu voluntad. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a someternos a tu voluntad. Gracias te damos por tu palabra y te rogamos que esta pueda acompañarnos durante esta semana.
Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.